El abuelo está en problemas. Mi sobrina de 5 años era una niña que a veces decía las cosas más extrañas. A menudo eran predicciones sobre el futuro de la familia. En ese momento, mi padre había colapsado por un ataque al corazón. Y el poder de esta sobrina se demostró plenamente cuando mi esposo tomó ciertos comportamientos. Fue cuando mi esposo regresó de un viaje de negocios y ella dijo: me sentiría mal si solo tiras tu cabeza en la montaña. Necesitas enterrarlos juntos. Esto representaba lo que ella dijo: mi nombre es Melanie y tengo 38 años. Mi esposo Nile es 2 años mayor que yo y tiene 40 años. Nos casamos en el trabajo hace 13 años. Aún trabajamos para la misma empresa, aunque en departamentos diferentes. Durante los 13 años después de casarnos, incluso pasamos por tratamientos de fertilidad con la esperanza de tener un hijo, pero los resultados no se dieron y eventualmente decidimos vivir solos los dos. No pasa un día en que no imagine cuánto habría disfrutado tener un hijo, pero aún así, mi vida junto a mi esposo era agradable a su manera y estaba contenta. Además, mi hermana tuvo una hija, Tara, que ahora tiene 5 años. Es una niña adorable y es muy amigable conmigo. Viene a nuestra casa unas 2 veces al mes y es nuestra costumbre cenar juntos. Para estas cenas, incluso he estado investigando menús que creo que a los niños les gustarán. Ahora disfruto haciendo un menú que a Tara le guste. Tara tiene un pequeño poder misterioso. Al principio era algo trivial, así que no le presté atención. Fue cuando vino a visitarnos, ella decía: van a comer pasta para la cena esta noche, ¿verdad? Me encanta la pasta y adivinaba exactamente qué había en el menú para la cena. Nadie le había dicho, y además yo estaba a punto de salir de compras, pero Tara lo adivinó en el momento. Después de eso, los poderes misteriosos de Tara continuaron demostrándose. Eso fue antes de que se descubriera la enfermedad de mi padre. Dijo de repente: el abuelo está en problemas. No sabía qué tan grave era en ese momento, pero unos días después mi padre tuvo un infarto. Siempre había tenido una condición cardíaca crónica, pero cuando Tara predijo el ataque de mi padre al decir: el abuelo está en problemas, supe sin duda que Tara había previsto el ataque de mi padre. Desde entonces, cada vez que Tara nos decía que alguien estaba en problemas, prestábamos mucha atención. Y luego llegó el día. Otra vez Tara dijo: mi bisabuela está en problemas. Mi bisabuela ya estaba hospitalizada con cáncer terminal. Si mi bisabuela está en problemas, significa que va a morir pronto. Toda la familia vigiló de cerca la condición de mi bisabuela. Y luego, unos días después, mi bisabuela exhaló su último aliento. Pensé en eso y conté los días desde que predijo el ataque de mi padre hasta el día que colapsó, y los días desde que predijo la muerte de mi bisabuela hasta el día que realmente murió, y fueron exactamente 4 días. Así, 4 días después de la predicción de Tara de que alguien está en problemas, se convirtió en una teoría común de que algo iba a suceder. Después de eso me dijo: la tía Melanie está en problemas. No tenía ninguna condición preexistente y no tenía idea de cuál era el problema. Sin embargo, 4 días después de que Tara lo dijera, siempre pasaba algo. Era un hecho confirmado, así que después de esos 4 días, continué con mi vida diaria con mucho cuidado. Luego estaba de camino a casa. Esperaba en un semáforo en una calle concurrida cuando un coche me embistió por detrás, tocando el claxon. Inmediatamente pensé: ¿es esto lo que predijo Tara? Y pude esquivar el coche. El coche simplemente se estrelló contra un poste eléctrico a una velocidad tremenda y quedó muy dañado. No es exagerado decir que fui salvado gracias a la previsión de Tara. Pude regresar a casa sin problemas después de eso, así que supe que la predicción de Tara había sido un accidente de tráfico. Llamé a Tara tan pronto como llegué a casa: Tara, gracias por hoy, me sentí aliviada gracias a ti. Muchas gracias por decirme que iba a tener problemas. Tara parecía tan feliz que incluso por teléfono pude notarlo y dijo: ja, 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 me alegra tanto que no le haya pasado nada a la tía Melanie. El poder de Tara parece que solo funciona con los miembros de la familia por ahora, pero sentí que es un poder que no debe ser revelado a nadie. Si se llegara a usar mal, sería Tara quien saldría lastimada. Sin embargo, había una persona que se sentía incómoda con este poder, y esa era mi esposo. Mi esposo también quería mucho a Tara cuando era pequeña. Sin embargo, cuando se demostró este poder, empezó a distanciarse de ella. Una vez le pregunté a mi esposo: ¿ya odias a Tara? Él respondió: no exactamente, pero es algo escalofriante, ¿no crees? Es una cosa adivinar que vas a cenar, pero otra adivinar que te va a matar o que te va a enfermar. No le cuentes a nadie más que tiene ese tipo de poder.
¿Cómo podía decir eso de nuestra encantadora sobrina, que es escalofriante? No creo que haya necesidad de odiar a Tara de esa manera, aunque su poder solo se aplica a nuestra familia. Por más que le dijera a mi esposo que no le diera la espalda a Tara, no sirvió de nada, así que decidí que él y Tara deberían tener el menor contacto posible. Bueno, mientras intentaba evitar el contacto con Tara, para mi sorpresa, mi esposo también empezó a evitarme a mí. Primero comenzó a llegar tarde a casa. Cuando volvía apenas hablábamos y lo único que decía era, te estás preparando para el baño, ¿verdad? Por supuesto, cuando intentaba hablar con él, decía, estoy cansado del trabajo, por favor guarda silencio, y no decía nada más. Incluso en días festivos, se va solo a algún lado, nunca parece decir a dónde va. Además, siento que sus oportunidades de ir de viaje de negocios han aumentado. Originalmente, iba de viaje de negocios una vez al mes, pero ahora el número ha aumentado a 2 o 3 veces. No tenía ni idea de lo que esto significaba en ese momento, pero un día ocurrió un incidente. Mi esposo iba a salir de viaje de negocios ese mismo día. Sería por un día y una noche. Mi hermana y su familia iban a quedarse con nosotros durante ese período. Terminé mi trabajo a tiempo y llegué a casa lo más rápido que pude. Poco después llegaron mi hermana y su familia. Hola a todos, bienvenidos. Voy a preparar la cena ahora, así que por favor esperen aquí un momento. Entonces Tara dijo, la cena de hoy es hamburguesas, ¿verdad? Con su habitual poder misterioso lo adivinó en el acto. Sí, sí, hamburguesas, ¿me ayudas? Ya no me sorprendía su poder y le pedí a Tara que me ayudara. Sí, Tara respondió alegremente y comenzamos a preparar las hamburguesas. Terminamos de cocinar la cena y pasamos un agradable momento durante la cena con mi hermana y su familia. Tomé un baño con Tara y tuvimos un tiempo de padres e hijos. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, llegó la hora de que Tara se fuera a la cama. Ahora era el momento de disfrutar de unas bebidas con mi hermana y su esposo. Mencioné casualmente que mencioné casualmente que mi esposo me estaba evitando. Siento que Nile me ha estado evitando últimamente. Llega tarde a casa y ya no hablamos mucho. ¿Cuál podría ser la razón o no será solo tu imaginación? Nile siempre se ha preocupado por ti, ¿no es así? No lo sé. Pero parece que está haciendo más viajes de negocios y también sale solo en sus días libres. No me dice nada, así que estoy preocupada. Si estás tan preocupada por él, ¿por qué no le preguntas a alguien en el trabajo? Trabajas en un departamento diferente, pero en la misma empresa. Debes conocer a alguien allí, ¿verdad? Cuando el esposo de mi hermana me dijo esto, finalmente se me ocurrió la idea. Ah, claro. Solo debería preguntarles, pensé que no había nada que pudiera hacer al respecto. Debería haber hecho lo que tenía que hacer antes de preocuparme. Una vez que pensé eso, de repente me sentí energizada. Decidí hablar con mis colegas del trabajo lo antes posible mañana. Mientras tanto, eran las 2300 horas de la noche. Era hora de irse a la cama o tendría problemas al día siguiente. Entonces Tara, a quien creía dormida, se despertó. El tío Nile está volviendo a casa. Algo está raro. Dijo Tara, el tío Nile no está volviendo a casa, ¿de acuerdo? Le dije eso, pero ella respondió, no, si está, ya está en camino hacia aquí, estará aquí pronto. Estará aquí pronto, si Tara lo decía, debía ser verdad. Pero, ¿por qué vendría a casa a una hora tan tarde si dijo que estaba de viaje de negocios? También me sentía algo inquieta. Poco después, la puerta principal se abrió. Todos fuimos a la puerta principal para recibir a mi esposo, que se veía demacrado y cansado. En cuanto lo vio, Tara dijo, tío Neile, siento mucho si solo tiras tu cabeza en la montaña. Necesitas enterrarlos juntos, ¿qué? Mi hermana, su esposo y yo, que estábamos allí, miramos a Tara, y nuestras cabezas se llenaron de signos de interrogación. Pero mi esposo fue diferente. Desconcertado por las palabras de Tara, sacó un bate de autodefensa que guardábamos en el paragüero. Lo blandió contra Tara. Cuidado, grité, e inmediatamente el esposo de mi hermana se interpuso entre nosotros. Atrapó el bate, lo levantó, retorció el brazo de mi esposo y lo inmovilizó. ¡Qué acción tan increíblemente rápida! Ahora que lo pienso, el esposo de mi hermana había estudiado autodefensa. Nunca habría imaginado que la autodefensa le sería útil en una situación como esta. Mi esposo, que había sido derribado al suelo, inicialmente se debatía, pero gradualmente se rindió y se quedó quieto. Mi hermana estaba abrazando a Tara. Decidí hablar con mi esposo, que estaba siendo contenido. Cariño, no más arrebatos, haré que te sueltes y prometes. Mi esposo asintió lentamente a mis palabras. Le pedí al esposo de mi hermana que soltara su mano.
Entonces mi esposo fue liberado, pero no pudo moverse de ese lugar por un rato. Lo animé a que se levantara y finalmente lo hizo. Luego nos reunimos una vez en la sala de estar para hablar con mi esposo. Le pedí que nos contara qué había dicho antes que nos tenía aterrorizados. Empecé a grabar en secreto usando la función de grabadora de voz de mi teléfono, por si acaso. Si mi esposo intenta huir después de esto, presentaré esta grabación a las autoridades correspondientes. Y nos lo contó todo estos meses. Desde que se volvió frío conmigo, mi esposo había estado teniendo una aventura. Ella se llama Bella. Tiene 28 años, mucho más joven que yo. La mitad de sus recientes viajes, que él decía que eran de negocios, eran viajes para engañarme. Hoy mi esposo salió con la intención de ir a otro viaje de aventura. Cuando llegaron al hotel, empezaron a discutir por una tontería. Luego, el contenido de la conversación fue cambiando gradualmente a una petición de que me dejara. Mi esposo dijo que no tenía intención de dejarme, aunque estaba frío conmigo. No sé si lo decía en serio o no. Entonces, cuando le dijo que no tenía intención de dejarme, la discusión se intensificó aún más. Los dos se enfrascaron en una discusión acalorada. Luego fue mi esposo quien perdió los estribos. Cuando empujó a Bella, lo hizo con demasiada fuerza. Ella perdió el equilibrio, se golpeó la cabeza en la esquina de la mesa y cayó al suelo. En ese momento, mi esposo asumió que Bella había fallecido sin realmente comprobar si estaba muerta. Ahora solo mi esposo sabe si realmente estaba muerta. Luego, mi esposo impaciente recordó algo que había visto recientemente en las noticias sobre un cuerpo al que le habían cortado la cabeza, para retrasar el descubrimiento de que era Bella. Pensando que si hacía lo mismo, seguramente retrasaría el descubrimiento del cadáver, así que mi esposo salió del hotel de inmediato y compró los artículos necesarios, incluyendo un cuchillo. Luego le cortó la cabeza en el baño. Después salió a hurtadillas del hotel con la cabeza cortada y todas las pertenencias de Bella. Enterraron la cabeza en la montaña, tal como dijo Tara. Como dijo Tara, el cuerpo probablemente todavía está en el hotel sin descubrir. Me acerqué más para ver la ropa de mi esposo y noté que el dobladillo y los puños de su traje estaban manchados de barro. Además, había bastante equipaje, debía contener el equipaje de Bella. Así que mi esposo terminó de explicar la mayoría de los detalles. Para entonces, Tara estaba completamente en otro mundo. No sé si Tara puede entender esta historia, pero no quiero que tenga que escuchar esta asquerosa historia. Me alegra que se haya ido a la cama temprano. Cuando mi esposo terminó de contar la historia, me dijo, «Puedes mantener esto en secreto, por favor. Porque somos familia, ¿verdad? Me protegerás, ¿verdad?» Se aferró a mí de ninguna manera. Si realmente no quieres ir a la policía, iremos a la policía y les contaremos esta historia. Le dije fríamente, pero no tienes ninguna prueba. No sabes quién es Bella ni en qué hotel se quedó según mi historia, ¿verdad? Y no sabes en qué montaña dejaron la cabeza de Bella, ¿o qué? Vas a pedirle a Tara que prediga en qué montaña dejaron la cabeza de Bella. Los ojos de mi esposo estaban llenos de locura mientras se reía. Pensé que sería fácil. Si mañana por la mañana encuentran un cuerpo sin cabeza y es una mujer llamada Bella, y estoy segura de que es mi esposo quien está fuera de juego, podrán rastrear las cámaras de seguridad de la ciudad y descubrir a dónde fue en poco tiempo. Si saben en qué montaña está enterrada, creo que pueden encontrar la cabeza de Bella rápidamente usando perros policiales, personal policial, etc. Tengo toda esta conversación grabada. Si llevo esto a la policía, creo que sería una gran prueba. No es que no tenga ninguna evidencia. Creo que sería mejor para ti que fueras a la policía tranquilamente, ¿no crees? Cuando terminé mi explicación, mi esposo se desplomó. Al día siguiente, lo llevé a la estación de policía. El día anterior, mientras revisaba las pertenencias de mi esposo, encontramos un paquete que pertenecía a una mujer llamada Bella. Contenía una tarjeta de identificación de empleado, y descubrí que ella era la subordinada de mi marido en la misma empresa. Mientras supieran que era una subordinada, solo tenían que contactar a la empresa y sabrían cualquier información de inmediato. Mi marido habría regresado a casa con el paquete y habría esperado retrasar el descubrimiento, pero, por el contrario, resultó ser un descubrimiento temprano. Estúpido marido, pensé que era demasiado superficial para pensar. Bueno, estoy segura de que sin las palabras de Tara, el incidente ni siquiera habría sido descubierto, pero estoy empezando a pensar que la presencia de Tara en nuestro hogar no fue una coincidencia. Era inevitable que Tara estuviera en nuestro hogar.
Hablando de eso, sentí que el comportamiento de Tara había cambiado un poco. Ha olvidado todo lo que pasó ayer. Sus propias palabras, siente pena si solo tiras tu cabeza en la montaña, habían desaparecido completamente de su memoria. Además, sentí que la atmósfera había cambiado un poco. Antes parecía más madura, quizás por su poder misterioso, pero hoy parecía una niña de 5 años llena de energía. Al ver esto, mi hermana dijo, apuesto a que ni siquiera puede adivinar que vamos a cenar ahora. Yo también tuve esa sensación, parecía que el poder misterioso de Tara se había agotado ayer. Después de eso, mi marido confesó todo a la policía. Debe haber pensado que ya no podía escapar, como le habíamos advertido que hiciera. Si no podía escapar, creo que pensó que obtendría una sentencia más leve al admitir su culpa. Quiero decir, me parecía imposible obtener una sentencia más leve por quitarle la vida a alguien y desmembrar el cuerpo, pero si eso es lo que mi marido pensó, pensé que estaba bien. Nos divorciamos mientras mi marido estaba en prisión. El hecho de que mi marido fuera un asesino era insoportable, pero aún más imperdonable era el hecho de que había sido infiel. Tuvimos una discusión exhaustiva con mis suegros y ellos aceptaron cubrir los costos del affaire. También habría presentado una demanda de pensión alimenticia contra una mujer llamada Bella, pero ella falleció. Decidí no presentar la demanda. Simplemente decidí que era mejor no tener más que ver con la familia de Bella, que estaba de luto. Mi esposo no podrá salir de la cárcel por un tiempo. Es un poco difícil de creer que después de todo lo que ha hecho, esté en las noticias y su condena sea tan leve. Espero que pase sus días reflexionando sobre lo que ha hecho. Por otro lado, decidí dejar la empresa en la que había trabajado y cambiar de trabajo. No me sentía cómoda en la empresa donde estaban mi esposo y su amante. No era mi intención huir de la empresa, pero decidí renunciar porque solo haría que la gente a mi alrededor se sintiera incómoda. Me presentaron mi nuevo trabajo en una empresa asociada a la compañía donde trabaja el esposo de mi hermana. El hecho de que pudiera ganar la misma cantidad de dinero que antes también fue un punto a favor. También me mudé, alquilé un nuevo apartamento que era lo suficientemente grande para una persona. No quería estar lejos de Tara, así que alquilé un apartamento no muy lejos. A partir de ahora, espero disfrutar de esta vida de soltera y llevarme bien con mi hermana y su familia. Quiero trabajar duro y divertirme mucho para que mi vida sea agradable.